Kamala Harris es una abogada estadounidense, es la vicepresidenta de ese país, la primera mujer en ocupar ese cargo y es también la virtual candidata del Partido Demócrata para la presidencia ante la renuncia de Joe Biden a su candidatura de reelección. Hoy nos acompaña el embajador Luis Gallegos Chiriboga para analizar el proceso electoral que se está desarrollando en los Estados Unidos. Buenos días, embajador, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muchísimas gracias. Buenos días a la teleaudiencia de Ecuavisa. Entendiendo las dinámicas de la política estadounidense, ¿se podría decir ya que Kamala Harris es la virtual candidata del Partido Demócrata luego de que alcanzó rápidamente el respaldo de un amplio número de delegados y una recaudación récord de 81 millones de dólares en apenas 24 horas? Así es, Lenin. Anecdóticamente, yo ayer al prepararme para esta entrevista hice una larga lista de pretendientes demócratas que podrían ser candidatos. Y para la noche ya Kamala Harris tenía los 1970 votos de la convención necesarios para confirmarla. Son 4.017 delegados más 700 superdelegados los que van a ir a Chicago para la convención demócrata. Pero ella ya tiene la nominación del partido. Hay que tomar en cuenta que ella es la vicepresidenta en este momento de los Estados Unidos, tiene acceso a los fondos de la campaña Biden-Harris, que estaba en curso, y también que ha tenido un enorme respaldo, un alivio, diría yo, del Partido Demócrata para haber recolectado ayer 81 millones de dólares, siendo la cifra más alta en la historia de recolección, según el New York Times. Ahora, una cosa es alcanzar amplios respaldos y otra cosa es ser el mejor candidato. ¿En Kamala Harris hay esa distinción o estamos hablando de un mismo personaje para los dos ámbitos? Yo creo que es importante hacer un recorderis de las últimas semanas. Verdaderamente yo creo que esta es una elección muy compleja de analizar por los acontecimientos. Dos candidatos, el señor Trump y el presidente Biden, tuvieron un debate con resultados desastrosos para el señor presidente Biden. Luego hubo el intento de magnicidio al presidente Trump. Por último, la declinación el día domingo de la candidatura del presidente Biden a pedido de su partido. Por lo tanto, la candidata Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, es la mejor opción que los demócratas piensan tener en su lucha para alcanzar la presidencia en noviembre. Les recuerdo que la elección, si bien es una elección popular y tienen que ir a las campañas y a los mitines multitudinarios, es también una elección de del colegio electoral. En Estados Unidos la democracia es indirecta, por lo tanto ambos partidos estarán buscando el apoyo de los 570 miembros del colegio electoral, 530 miembros del colegio electoral. Con una mayoría de 270 ganan la presidencia, no necesariamente con el voto popular. ¿Estamos realmente ante una candidatura, me refiero a Kamala Harris, o ante una suerte de coronación, embajador, donde el respaldo del presidente Biden a Harris termina siendo no el establecimiento de una opción, de una preferencia, sino la entrega de la posta? Yo creo que en política la realidad le llevó a tomar a Harris como la opción mayor después de haber pasado 3 semanas, 25 días verdaderamente complejos para el Partido Demócrata luego del debate. Yo creo que las encuestas fueron desastrosas para el presidente Biden y para el Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque además de la elección presidencial se elige toda la Cámara de Representantes, se eligen los 535 miembros de la Cámara de Representantes, se eligen 30% del Senado y más de una docena de gobernaciones. Por lo tanto, el que el partido fracase representaba perder lo que tiene en el Congreso o dar al partido rival el dominio absoluto del Parlamento y al mismo tiempo que el Ejecutivo. Embajador, sin embargo, de la eventual renuncia del presidente Biden se venía hablando desde hace algunas semanas, meses quizás, y dentro del Partido Demócrata eran algunos quienes aspiraban a optar o a cooptar pues esa candidatura presidencial. El nombre de Harris sí sonaba, pero no era precisamente el que contaba, el que tenía pues la mayor cantidad de respaldos, al menos en los diálogos iniciales antes de que se
concrete la renuncia del presidente Biden, esta situación, esta definición o esta determinación de la candidatura de Kamala Harris no termina lastimando por dentro al Partido Demócrata? Que hubiera esperado, no sé, quizás un proceso de democracia interna, que esto se defina en la convención que se tiene que desarrollar ya mismo en agosto. Bueno, tiene que definirse en la convención. Lo que hay es el ofrecimiento del requerimiento de votos de los miembros de la convención. La convención tiene como 4.070 miembros delegados de los estados. Ella ya ha logrado lo que el comité organizador considera que es la mayoría necesaria para ser nominada. Yo creo que en este punto, Lenin, son opciones factibles. En términos políticos, la política es lo que es el arte de lo que es posible. Yo creo que en el punto de definición hoy hay muy buenos candidatos, gobernadores de estados críticos para obtener esos números de delegados, el gobernador de Pensilvania, el gobernador de Chicago, de Illinois, los gobernadores y senadores, especialmente el senador Kerry. Todos ellos tienen una capacidad y quizás sean los nominados para vicepresidentes, porque tiene que haber en el binomio, supongo, un vicepresidente, en este caso varón. Yo creo que la opción de Harris era la que mejor caía en el momento por ser la vicepresidenta actual, tener la facultad de acceder a los recursos que ya recolectó el Partido Demócrata para la campaña, y obviamente tiene la calidad de ser una fiscal con capacidad de lucha contra el presidente Trump, quien tiene varios juicios pendientes, y esa dicotomía entre la fiscal y la persona que ha violado la ley es lo que los demócratas están en este momento tratando de posesionar en la mente del electorado. Pero antes de llegar a eso, que es una de las ventajas de la candidatura de Kamala Harris, embajador, yo quería consultarle si usted considera que esta candidatura de la vicepresidenta Harris es una decisión razonada al milímetro, que termina decantándose virtuosamente en un cierre de filas del Partido Demócrata, o se trata más bien de una decisión emergente y atropellada ante la evidencia, pues, del deterioro del presidente Biden? Yo creo que tiene de ambos. Usted lo plantea muy bien. En política yo no creo, especialmente en política electoral, nada es medido al milímetro. Pueden haber estrategias y escenarios llevadas a cabo por los analistas o los grupos de apoyo en distintos temas, especialmente en comunicación, en posicionamiento político. Pero esta era una realidad. Para el día domingo el presidente Biden renunciaba, era una expectativa, nadie estaba seguro, pero la renuncia provocó que en 24 horas haya una reacción. La reacción que han optado el liderazgo demócrata es esta. Hasta hoy en día falta lo que usted bien menciona, que es la convención en Chicago. Allí la nominarán. Faltan todavía 3 meses para la elección presidencial, 100 y pico de días, de una lucha verdaderamente compleja entre un candidato como el presidente Trump, que galvaniza, polariza y que tiene una capacidad de comunicación con ciertos sectores del público americano que comportan un verdadero riesgo para la elección de un presidente demócrata. Por otro lado, esta opción de poner a una mujer de origen hindú, afro-jamaiquino, es un verdadero reto. Los Estados Unidos no ha tenido una presidenta mujer y peor una presidenta multirracial. Precisamente eso quería consultarle, embajador, ser la primera mujer negra, asiática, en aspirar a la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué significado tiene para la sociedad estadounidense de hoy? Bueno, yo creo que la sociedad norteamericana, estadounidense, en términos políticos está polarizada. Muy polarizada, pero no es solamente un hecho de la sociedad política estadounidense. Esto ocurre en Europa, en muchos de los países, como acabamos de ver en las elecciones, y también ocurre en América Latina, donde nuestros países están polarizados, no necesariamente por orígenes ideológicos,
sino por una confrontación muchas veces entre un populismo y aquello que tiene que ver más con ofrecimientos frente a los resultados de lo que fue la pandemia. Yo mantengo que la pandemia afectó la gobernanza del país, la credibilidad de las instituciones, la incapacidad de responder, no solamente ante los factores de salud, sino ante los factores económico-políticos, y que hoy vivimos una nueva etapa en el mundo, donde todavía no hemos afincado exactamente cuál es la estrategia y el escenario para ir adelante en un mundo fracturado, en una multipolaridad de confrontación, con dos guerras internacionales, pero con rivalidades importantes en el escenario que rompe las cadenas de producción y puede afectar a países como el Ecuador gravemente. Yo creo que la polarización interna de los Estados Unidos tiene visos también de xenofobia y racismo en muchos de los casos, lo cual preocupa, especialmente para nosotros como ecuatorianos en el caso de esta fijación en contra de los migrantes, el calificar a los migrantes como narcotraficantes, violadores, ese tipo de narrativa cala en el gran público. Y si bien pueden haber migrantes que hayan cometido delitos, no es la mayoría de los migrantes. Los migrantes van a buscar nuevos días y han aportado al crecimiento de los Estados Unidos. Pero ahora, la doctrina de MAGA, la doctrina de Make America Great Again, tanto del presidente como del vicepresidente, es retornar más de 20 millones de migrantes a los países de origen, lo cual causaría verdaderamente una crisis en todos nuestros países. Mientras en Ecuador al electorado se lo sigue segmentando por su condición socioeconómica, en Estados Unidos hay una visión un poco más focalizada, ¿no? Se habla del voto latino, del voto afroamericano, del voto asiático, del voto blanco, y se empiezan a hacer mezclas, qué sé yo, se habla entonces también del voto del hombre adulto blanco cristiano, y así por el estilo. En estas dinámicas, en estas segmentaciones, la candidatura de Kamala Harris, ¿cómo cala? Bueno, yo creo que estamos frente a un nuevo escenario de comunicación internacional, con las nuevas metodologías de los sistemas de Internet. Verdaderamente esto ha dimensionado un cambio radical en todo lo que era el sistema de comunicación que teníamos hace aproximadamente 2 décadas. Pero todavía estamos aprendiendo respecto al tema y el uso de inteligencia artificial para este tipo de campañas. Ahora, los estrategas de comunicación ponen como objetivo segmentos de la población joven, la población que sigue el TikTok, la población mayor adulta que lee los periódicos, que ve la televisión. Este tipo de mezcla de cómo llegar al público, pero fundamentalmente al votante. Aquí lo importante en la elección americana es cómo sacar al público a votar, a esos votantes que no tienen obligación de voto, pero que representan un apoyo a la candidata. Como yo le decía hace un momento, la definición de la presidencia de los Estados Unidos por ser una democracia indirecta es a través del colegio electoral, pero muchos de los estados atan al voto popular el voto de sus delegados al colegio electoral. Les recuerdo que la señora Clinton le ganó a Trump en el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. Joe Biden le ganó también a Trump con 8 millones de votos en el voto popular. Por lo tanto, es esta dimensión de comunicación y estrategia, tratando de posicionar mensajes que además calan en la realidad del pueblo americano, que está con un proceso inflacionario, decepcionado por la gobernanza, con una serie de problemas de dimensiones que el presidente Trump ha logrado identificar claramente. Ese sentimiento de que la globalización afectó a la clase trabajadora, que creó un cinturón de corrosión en el medio oeste americano, dejando a millones desplazados de los beneficios de la globalización. Globalización que fue creada en Washington, que fue una doctrina apoyada por Washington, que fue en muchos de los casos dirigida por el consenso de Washington y otros, ha llevado al mundo a una fractura de un sistema, hoy que Estados Unidos revierte a un proteccionismo interno, manteniendo una posición, especialmente del Partido Republicano, de primero Estados Unidos. ¿Esto qué implica para el resto de la comunidad internacional? Ese es el factor importante para países como el nuestro, que tienen una amplísima agenda con Estados Unidos,
que tienen una temática muy grande, que tienen una colonia de más de 2 millones de ecuatorianos en Estados Unidos, pero que tiene intereses en este momento geopolíticos vitales, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína y en este momento el Ecuador está sufriendo los embates de una guerra interna contra el narcotráfico que está manteniendo, que está cumpliendo con la demanda de los países desarrollados, tanto Estados Unidos como Europa. Embajador, ese es un tema crítico para la supervivencia de la región. ¿Se podría determinar que una candidatura u otra, me refiero a que una eventual presidencia de Kamala Harris o de Donald Trump, le podría resultar más o menos conveniente a los intereses del Ecuador? Yo creo que el Ecuador tiene que buscar sus intereses, sea cual sea el presidente de los Estados Unidos. Los intereses del Ecuador son permanentes y tiene que tener la capacidad y el escenario de trabajar en Washington y en los estados para el bien de su país y los intereses del Ecuador. Independientemente de quién gane la elección, el Ecuador tiene que saber posicionarse. Y ese es el arte sí, pero de la hay posturas generales que, dependiendo de quién ocupe la presidencia, hará más o menos compleja la situación, el acercamiento, el desarrollo de las relaciones, la profundización del comercio, qué sé yo. Absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. El deterioro del comercio del Ecuador con Estados Unidos se ha producido al no firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero en este momento no hay la capacidad de Washington de negociar ningún tratado de libre comercio. Y el Ecuador no es el único país que quiere firmar un tratado con Estados Unidos. Pero en este momento hay un cierre, un proteccionismo interno del aparato económico de los Estados Unidos, en donde esto de Estados Unidos primero va a mantener una serie de políticas. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos un mercado en Estados Unidos, protegemos a nuestros migrantes, vemos cuáles son el futuro de la cooperación americana, especialmente por el tema del narcotráfico, especialmente por los temas que tenemos muy cercanos a nosotros en el contexto de la región y del mundo? Es uno de los fundamentales, uno de los fundamentos de la política exterior del Ecuador, pero además de la gobernanza y política del país. Embajador, cuando Biden de 81 años era candidato, Trump de 78 años lo criticaba por su edad, y ahora pues que Kamala Harris de 59 años es la candidata, la tortilla se da vuelta, pero en los electores estadounidenses, ¿qué peso tiene este asunto de la juventud? Mire, yo creo que hay una clara evidencia de que el presidente Biden, como decía la senadora, la representante Pelosi, podía no ser necesariamente una condición, sino que tenga alguna enfermedad. Yo creo que mal hizo él en candidatizarse a la presidencia porque ha provocado esta serie de acontecimientos que estamos viendo. El hecho de la edad tiene que ser visto también con la experiencia. La gobernanza de un país no solamente radica en una nueva generación, sino en la capacidad de resolver los problemas. Y el resolver los problemas y enfrentarlos con inteligencia, capacidad y pragmatismo. Mire, la edad promedio de los senadores americanos es alrededor de 75 años. Usted va a ver en el contexto de la experiencia una serie de elementos necesarios para gobernar países en todas sus dimensiones. El mundo es complejo y las realidades son tales que no es posible improvisar permanentemente. Yo creo que es indispensable que haya una coyuntura junta entre el vigor de la juventud y la experiencia de quienes pueden aportar con conocimiento, pero más que nada con aquella doctrina de la historia. Hay que repetir que fundamentalmente la historia es uno de los marcos referenciales en la política nacional e internacional. Y eso se aprende solamente buscando comunalidades en donde tengamos acuerdos nacionales. A los países nuestros les falta el acuerdo mínimo entre las élites, el acuerdo mínimo de la doctrina del país para poder enfrentar a estas otras dimensiones de política internacional que sí tienen acuerdos nacionales, que sí tienen objetivos, que sí tienen estrategias para el 2030, el 2050, mientras nosotros estamos tratando de sobrevivir día a día los embates de la naturaleza, del cambio climático, de los problemas energéticos y del hambre y de la pobreza que viven nuestros países. Y a propósito de las polarizaciones
que marcan la elección presidencial en Estados Unidos. La distancia, dependiendo de quien haga la encuesta entre uno y otro candidato, es de apenas 2 puntos. Así es que falta tiempo todavía, faltan 3 meses y un poquito más, y las cosas, la definición será de photo finish. Yo le quiero agradecer a Luis Gallegos, ex embajador de Ecuador en Estados Unidos, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin, ha sido un honor.